Buenas noches, Viviana. Recibo un cordial saludo. Vamos a hacer la conducción del video número 015 del proyecto Consultorio Jurídico. Empecemos entonces. Vamos aquí a ingresar a nuestra carpeta y vamos a cargar nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a entrar aquí por el usuario Sandra. Ingresamos al sistema, le decimos aceptar. Como tal, ya habíamos hecho algo importante aquí donde dice anexar registros a la historia, entonces vamos a darle aquí doble clic, le decimos que sí y sí. Este control a futuro tiene que quedar incorporado dentro de un formulario, ¿no es cierto? No así como está trabajando. Entonces vamos a crear las consultas, vamos a crear, perdón, los formularios para el manejo de la consulta de registros persona, reporte registros persona, control registros persona, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá lo que hacemos seguidamente es simplemente darle aquí un clic y decirle cerrar. Tenemos acá unos elementos, tenemos consultas que fue lo que hicimos en el video 14, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, el botón estaba inicialmente aquí a la derecha, yo llegué y lo edité y lo moví simplemente aquí a la izquierda, pero voy a cuadrar un poquito mejor acá para que me quede este botón un poco más grande. Ahí, listo, voy a cuadrarla aquí un poquito más, ahí está, tenemos como esta ya está perfecto. Le damos clic derecho y le decimos guardar, clic derecho y le decimos cerrar. Vamos a establecer copias de este mismo formulario para dos más que son el de reportes y controles. Clic derecho, sacamos una copia, clic derecho, vamos a pegar, nos sale este mensaje, entonces vamos a borrarle aquí la palabra copia de, y al final vamos a quitarle la palabra consultas y en su reemplazo le vamos a poner la palabra reportes. Reportes. Y vamos otra vez clic derecho, le decimos pegar y vamos a crear otro reporte. Ahí. Y este se va a llamar controles. Listo. Aceptar. Lo que enseguida vamos a hacer es editarlos. Entonces vamos a tomar reporte, clic derecho, vista diseño. Entonces como tal, te das cuenta, dice uno, uy, se perdieron las imágenes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, resulta que toca simplemente modificar el formato y con el formato ya se cuadra todo, ¿de acuerdo? Entonces, primero aquí donde dice gestión personas, entonces aquí apuntamos y ponemos la palabra reportes, ¿listo? Este elemento que está acá está pues ahora prácticamente sin formato, entonces activamos aquí formato y simplemente vamos aquí a accionar y vamos a poner el color aquí que teníamos y con eso ya listo. Y acá este control ficha como tal, entonces simplemente vamos a seleccionarlo aquí desde la puntica donde dice la palabra ahí. Y vamos a entrar aquí donde dice relleno de forma, ahí vamos a activar aquí este ítem, color de fondo, ahí quedaron los elementos, ¿no? Entonces hacemos un clic derecho, guardamos, clic derecho, formulario y probamos. Entonces, se cuenta que está en blanco, pero me dice, bueno, ¿qué pasó con las letras? Porque ahora se perdieron. Entonces, otra vez, clic derecho, vamos a decirle acá vista diseño y vamos a tomar aquí las propiedades del tab que tenemos acá. Ese tab se llama, aquí, se llama tab CTL2. Entonces, ahí en formato, hay una parte que dice, bien clarito, dice usar tema, ahí dice que sí, color del fondo, ¿sí? Estilo de los bordes, color al mantener el mouse está en blanco, color presionado está en blanco, color de primer plano al mantener está en blanco, color de primer plano al hacer clic está en blanco. Entonces esos elementos tienen que cambiar, deben de cambiar. Entonces aquí donde dice color al mantener el mouse dice blanco, no. Vamos a aquí abrirlo y vamos a tomar los tres punticos y vamos a ponerle el color gris. ¿Listo? Entonces cerramos, grabamos, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Probemos a ver. Entonces ahí, por ejemplo, ahí vamos viendo que cuando ya nosotros estamos pasando, ¿sí?
está cambiando un color, pero sigue aquí vigente el elemento blanco. Entonces, otra vez, clic derecho, vamos aquí a la vista diseño, estamos aquí en el control del tab CTL2, hoja de propiedades, entonces aquí dice color presionado, entonces está en blanco, entonces aquí abrimos y vamos a poner un colorcito gris, entonces mire cómo nos apareció ahí el detalle, entonces vamos a ponerlo aquí azul, ahí apareció así, entonces vamos a dejarlo en blanco, ahí está ya, y donde dice color de primer plano al mantenerse, entonces ahí abrimos y vamos a poner un colorcito ahí, gris, el texto, dice color del texto, dice texto 1, entonces aquí está negro, ahí está bien, ¿qué más sería? Color de primer plano al hacer clic, está en blanco, entonces veamos a ver qué pasa cuando nosotros lo cambiamos acá. Ahí por ejemplo quedó el color gris, pero no ese es el color que queremos, vamos a dejarlo en color negro. Listo, ahí está. Entonces salimos de aquí, le hacemos un clic acá, le decimos guardar, clic derecho y le decimos vista formulario. Entonces ahí por ejemplo, cuando nosotros lo prendemos, cuando pasamos el mouse aparece en color gris. ¿Sí? ¿Se cuenta ahí? Ahí aparece en color gris. ¿Sí? Color gris, color gris, color gris, color gris. Entonces este color gris no debería aparecer así. Entonces clic derecho, vista diseño, volvemos otra vez aquí a la hoja de propiedades, miramos a ver este blanquito es lo que está pasando acá, ¿no? Color presionado, entonces vamos a ponerle el color negro. Listo, a ver cómo nos queda. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces, cuando nosotros pasamos ahí, ¿sí? Ahí está. Va, ahí. Bueno, entonces aquí el texto aparece, se cuenta que aparece como un gris, cuando se pasa el mouse, aparece en gris. Clic derecho, vista diseño. Revisemos nuevamente en la hoja de propiedades cuando pasamos el mouse. Color al mantener el mouse, ¿sí? Entonces ahí aparece este número y es precisamente un color morado. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el color azul, ¿sí? Un azul, o si no, simplemente un color negro. ¿Sí? Clic, vamos a poner color negro, ahí está. A ver cómo nos va con ese término. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Bueno, entonces ahí, ¿sí ves? Cambió un poquito la fase, ¿no es cierto? La fase cambió. Cuando yo paso el puntero sobre cualquiera de las pestañas, aparecen con un color diferente, ¿sí? Y la que está señalada aparece en blanco. Ahí. ¿Sí? La que se toca, a la que se le hace clic, aparece en blanco, con el texto en color gris. Deberíamos corregir esa parte. Vamos a ver diseño, vamos a la hoja propiedades, entonces aquí dice por ejemplo, color presionado, fondo 1, color presionado, fondo 1. Entonces acá, por ejemplo, aquí dice, vamos a ver, aquí pongámosle fondo 1. Voy a dar pues acá. Acá, miremos a ver, negrito. Color al mantener el mouse, dice color al mantener el mouse, dice el texto 1. Entonces pongámosle aquí la palabra fondo. A ver, fondo, espacio 1. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Listo, aquí ya. Vale.
Color de primer plano al mantener aquí, al hacer un clic, dice texto 1, texto 1, entonces acá tenemos que revisar previamente con la anterior a ver cómo están esos elementos. Vamos a decirle aquí guardar, clic derecho y vamos a decirle formular. Entonces ahí sigue apareciendo los mismos. Entonces, ¿cómo hacer para que estos colores queden como tal? Como se había apreciado en consultas, ¿sí? Que uno pasaba aquí, pasaba por cualquiera de ellos. Entonces simplemente hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño, cogemos acá el tab y revisamos las zonas de propiedades exactamente en esos espacios. Entonces dice aquí fondo 1, ¿sí? Aquí dice texto 1 más claro 25% y aquí dice color del texto dice texto 1. Entonces estos elementos deben de tratar de quedar como está en el otro. Texto 1 más claro 25%. Va. Ahí así como está ese. Listo, entonces cerramos. Aquí consulta, le decimos cerrar y vamos a remitirnos al reporte, lista de diseño y vamos a tratar de intentar dejarlo así como estaba ahí. ¿Ya? Entonces aquí donde dice color al mantener el mouse dice fondo 1, color presionado dice fondo 1, color de primer plano al mantener, ahí dice claro que es el texto, ¿no? Texto. Y que aquí dice una cosa, dice luz 3D del sistema. Y acá veamos texto 1. Bueno, démosle a ver aquí que nos da a ver. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Bueno, ya mejoró la cosa un poquito, ¿no? Mejoró. Perfecto, bueno, la cuestión es que tú juegues con esos controles, ¿no? Bueno, entonces ya ahí tenemos eso. Clic derecho, vamos a decirle aquí guardar, clic derecho, vamos a decirle cerrar. Vamos a ir ahora a los controles, entonces clic derecho, le decimos acá vista diseño, pues, pasa lo mismo, entonces acá manejamos los controles y este botón, entonces aquí en formato, vamos a activarlo, ahí ya está, y acá esta fichita, tocamos la fichita, pero es el tab, el que se toca es el tab, ¿de acuerdo? ¿Cómo saberlo? Porque aquí en la hoja de propiedades dice tab, ¿listo? Entonces ahí simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicar un color acá respectivamente, entonces vamos a formato, y vamos aquí a este color, ahí apareció ya, pero tenemos el detalle de que los colores son los que no nos cuadran, entonces vamos aquí a diseño, vamos aquí a la hoja de propiedades y vamos a modificar estos elementos, entonces aquí dice por ejemplo, color al mantener el mouse, entonces ahí tenemos que borrar todo eso y ponerle la palabra fondo 1, ¿listo? Color presionado, entonces ahí quitamos eso, le ponemos fondo 1, ¿sí? Fondo 1. Del mouse ahí dice que texto 1, entonces aquí si quiere vamos aquí bajando, busquemos este que decía aquí luz 3D del sistema, bueno, pongámosle este, y acá en este le ponemos texto 1, vamos a ponerle acá texto 1, listo, bueno, y ahí tenemos eso, entonces cerramos aquí, clic derecho, guardar, clic derecho y vamos a ver la lista del formulario de los controles. ¿Está? Cuando yo activo cualquiera de los elementos, entonces ya está. ¿Sí? En el momento en que yo paso el mouse, todos van a así aparecer. ¿Sí? Pero cuando yo acciono, entonces, ok, perfecto. Entonces ya tenemos prácticamente estos elementos aquí a la mano, listo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es guardar y cerrar y vamos ahora a vincularlos a nuestro formulario que se llama panel menú categorías. Ahí está. Entonces, clic derecho, vamos a ir aquí directamente al diseño, entonces vamos a accionar aquí el reporte, entonces vamos a la hoja de propiedades,
Vamos a eventos, vamos aquí a generar el macro. Entonces aquí le decimos abrir formulario. Y aquí accionamos y buscamos el de los reportes. Llamamos, le decimos que sí. Cogemos el del control, la misma historia. Entonces al hacer un clic ahí, generador de macro, aceptar. Aquí activamos el switch, buscamos abrir formulario, cerrar, sí. Pero faltó aquí explicar el formulario de sus controles. Listo, guardar, decimos que sí y cerramos. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces acá ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ya tenemos aquí los de la persona. Entonces clic derecho, guardar. Clic derecho, vista formulario. Entonces ahora sí está. Clic de ingreso, sale. Consultas, sale. Reportes, sale. Control y sale. Bueno. Ahora, en la parte de control de registros, entonces aquí donde dice menú utilidades, aquí en el menú utilidades, entonces se habla de ingresos de esos registros, consulta de registros, reporte de registros, control de registros en las utilidades. Entonces el control de registros, aquí podríamos hablar de otro punto importante, ¿no? Las utilidades tienen que ver con el juego de los elementos que son los archivos adicionales, ¿no? Los archivos secundarios. Entonces podríamos crear una nueva ficha acá que se llame herramientas de usuarios, por ejemplo, herramientas de usuarios. Entonces acá, clic derecho, vamos a decirle acá vista diseño y aquí vamos a crear una ficha nueva, insertar página y esta ficha nueva que está aquí, vamos a darle un nombre a esta ficha. Entonces ahí en el título le vamos a poner en mayúscula herramientas de usuario. Le damos un enter. Bueno, ya está. Ya sabemos que si queremos mejorar un poquito más este menú, lo podemos hacer. Entonces seleccionamos todo el tab. Acá seleccionamos el tab. Aquí. Y mejoramos circunstancialmente las propiedades, ¿no? Las propiedades de eso. Entonces por formato aquí podemos irnos aquí por el control azul, aquí abrimos, ponemos el negro, reseteamos acá los elementos, aquí si queremos el relleno de forma, entonces podemos mejorar un poquito eso, aquí el degradado, podemos mejorarlo notablemente, ¿sí? Este botón que está acá lo podemos subir un poquito más acá. Este tab lo podemos bajar un poco. Listo. Este botón lo vamos a colocar exactamente acá. Ahí está. Este lo vamos a cuadrar un poquito más acá. Vamos a alargarlo. Listo. Vamos a bajar un poquito más esto. Ahí. Esto lo vamos a cuadrar este un poco más a la derecha. Ahí está. Este botón lo vamos a correr un poco más a la izquierda. Ahí. 1, 2, 3, a ver. 4, 4, 8, 9, ¿no? Y aquí 4, y 4 y 1, ya está bien, está central. Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces aquí en las herramientas del usuario vamos a activar un botón que tenga que ver con el generador del control historial de usuario. Entonces para eso, como eso es prácticamente una consulta, entonces mucha atención cómo va a ir. Diseño. Entonces vamos aquí al botoncito. Entonces exactamente dónde va a quedar eso. Seleccionemos ahí la herramienta. Estamos en la herramienta de usuario. Hoja de propiedades. Ahí dice clarito herramienta de usuario. Entonces ahí estando en las herramientas de usuario, vamos aquí al botón y activamos el botoncito. Entonces, como es el primero, entonces vamos a ponerlo aquí en esta esquina.
y vamos a ir a una palabra que dice aplicación, pero ahí dice otra palabra que dice otras, ¿sí? Tiene que ver con las consultas. Entonces acá dice que si ejecutar consulta, que si ejecutar macro, imprimir tabla, marcador automático que digo ejecutar consulta. Entonces digo lo siguiente. La única consulta que tengo ahorita se llama anexar registros a historial bitácora. Entonces le digo lo siguiente, ¿sí? ¿Qué tipo de consulta es? Es una consulta que trabaja la parte de datos anexados. Entonces sale el dibujito ahí, como se puede ver. Le digo siguiente y le digo finalizar. Entonces me queda el dibujito ahí. Pero lo que yo voy a hacer inmediatamente es aquí decirme hoja de propiedades y acá donde dice organización de pies de imagen, aquí abro, elijo y pongo la derecha. Y acá donde dice título, dice comando 27, borro todo eso, espacio, espacio, y en mayúscula escribo. Generar historia, usuarios. ¿Listo? Y termino ahí. Y esto lo alargo un poquito acá. Ahí. Vamos a hacerlo de este tamaño. Bueno, entonces este elemento así como está, queremos que quede tal como está este, ¿no es cierto? Entonces mira lo que vamos a hacer acá. Este elemento que está acá, formato, vamos a poner este colorcito, vamos aquí a copiar el formato y se lo vamos a aplicar a este para que quede así como está ahí. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que cuando yo le doy clic aquí en herramienta de usuario y le doy clic aquí en este, inmediatamente lo que va a hacer es generarme esa parte que dice anexar registros a la historia bitácora, ¿de acuerdo? En el menú utilidades, entonces ahí quedan ya los elementos y le doy acá un clic derecho, le digo guardar, clic derecho, le digo vista formulario. Entonces cuando yo voy aquí, pasando a cualquiera de estos elementos, entonces estoy aquí en personas, en causas, en tareas, en utilidades y herramientas del usuario. Entonces cuando activo acá, ¿sí? Entonces simplemente me va a accionar el elemento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo digo aquí cerrar? Voy aquí a ingresar a usuarios, ¿sí? Entonces voy a poner aquí el usuario número 3 y aquí voy a poner Viviana. Y Viviana, entonces ingresar al sistema, le digo aceptar. Entonces cuando estoy acá, inmediatamente me voy a las herramientas de usuario y aquí dice generar historia usuario, le doy un clic, le digo que sí, y entonces ¿qué pasaría? Aquí la historia bitácora aparece ya estos nuevos registros, ahí se da uno cuenta, yo lo he accionado 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Clic derecho, aquí, cerrar, ok, y aquí este panel entonces lo cierro. Algo muy importante, bueno, aquí en el menú categorías, ¿no es cierto? Entonces ya hemos aquí notado que ya tenemos los ingresos, ya tenemos aquí parte del panel de las consultas, que tenemos el panel de los reportes, que tenemos el panel del control. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, las consultas es todo lo que tenga que ver con consultar. Consultar es hablar de listar, ¿no es cierto? Es hablar de crear cuadros combinados que a través de ellos nosotros podamos listar información, pero información que ya existe, ya sea por tabla o ya sea por consulta. Y esto para poder manejar abogados, clientes, receptor, mediador, peritos. Cerramos aquí. Cuando hablamos del reporte, nos referimos a reportar, o sea, sacar listados, por ejemplo, un listado de abogados o un listado en especial de un abogado, clientes o un cliente en especial, receptores o un receptor en especial, mediador o un mediador en especial, peritos o un perito en especial. Cuando se trate de los controles, ¿sí? Aquí control, entonces el control de las personas es hablar de modificar, hablar de eliminar, ¿no es cierto? Y, bueno, ¿qué más sería? Eliminar y modificar, ¿sí? Que ya son operaciones especiales, ¿sí? O hablar también de manejar el control, por ejemplo, de marcar elementos especiales, como podría ser, por ejemplo, arreglar algo de las personas, ¿no?
que es algo que vamos a hacer más adelante. Listo, entonces hasta ahí vamos. Entonces, hasta aquí, ¿qué ha sido lo nuevo que hemos aprendido? De todo esto que hemos hecho aquí, lo nuevo que hemos aprendido fue manejar la parte que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el manejo de las formas. Ahora, hay otra cosa interesante aquí. Vamos a hacer una última situación acá. Clic derecho, yo le voy a decir acá vista diseño. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, cojo este elemento e intento a este elemento hacerle algo especial, por ejemplo, en el formato? ¿Sí? Tengo aquí la palabra que dice relleno de forma, ¿no es cierto? Relleno de forma y contorno de forma, ¿sí? No puedo manejar aquí ningún efecto de forma, ¿sí? Solamente puedo manejar el relleno de forma. Si yo tomo el relleno de forma en este momento y, por ejemplo, vamos a probar simplemente, vamos a tomar aquí el colorcito azul. Entonces, ahí no pasó nada, ¿no es cierto? Control Z. No pasó absolutamente nada, ¿sí? Es decir, simplemente estos elementos así como están, no le podemos hacer mayor cosa. Lo que sí podemos hacer simplemente es reubicarlos, como hemos visto, el panel se incrementó, entonces eso sí lo que vamos a hacer es tratar de ubicarlos de una manera que todos nos queden centraditos, ¿no? O podemos separarlos un poco más, como quiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí seleccionar estos tres y moverlo un poco más aquí, seleccionar estos dos, mover un poco más aquí, ¿sí? Ahí está, y seleccionar este, para que no queden como tan, digamos, tan pegados, ¿no? De pronto aquí correr un poquito más a la derecha, proporcionalmente. Bueno, entonces ya hemos hecho eso en el menú persona. Después lo haremos para causas, después lo haremos para notarías, para utilidades y para las herramientas de usuario. Por ahora tenemos una herramienta de usuario. Aquí vamos a agregar otra herramienta de usuario, ya vamos a ir mirando, por ejemplo, listar usuarios que han participado en el proceso. Hay mucha cosa interesante que se puede hacer ahí. Bueno, entonces acá, clic derecho y vamos a decirle aquí guardar, clic derecho, lista formulario, ¿de acuerdo? Entonces ahí están los elementos. Bien, ahí están. Ok. Y ya cada uno está participando respectivamente en su función. ¿Listo? Bueno, entonces cerramos aquí el formulario y aquí prácticamente hemos visto cómo podemos modificar un tab CTL en su aspecto de formato y cómo lo podemos mejorar en su presentación. Hemos podido apreciar cómo se copia. Nos hemos dado cuenta que cuando un formulario que tiene esa clase de atributos y se copia, en el momento determinado se pierde todo eso. Entonces, ¿cómo se hace para habilitar nuevamente para que todo quede como estaba del que habíamos tomado primero, ¿no? Entonces ya hemos podido apreciar esa parte. Bien, ahora lo que nos queda a continuación es el siguiente video. Vamos a empezar a hablar de consultas. Entonces vamos a hablar un poquito del control de cómo cuadramos lo de la parte de las personas, que es lo primero que tenemos que hacer para después proseguir con las consultas. Y ahí vamos poquito a poco. Bueno, Viviana, muchas gracias y te deseo una feliz noche. Hasta pronto.